Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, que todo vaya bien. En esta pequeña clase, porque es bastante breve, les voy a explicar un poco cómo graficar funciones en general en GeoGebra y específicamente cómo vamos a graficar la función exponencial. ¿Ya? Entonces, se fijan que ustedes abren GeoGebra y van a tener una ventana similar a esta, ya sea en su celular o en su computador, donde van a tener una serie de operaciones arriba que en este momento no nos interesa o no les voy a explicar, no voy a entrar en detalles porque no es parte del curso. Quizás en algún día, en algún futuro, les voy a explicar un poquito más cómo funcionan todas las aplicaciones y todas las herramientas de GeoGebra, pero ahora simplemente vamos a utilizar esto que dice acá, que recibe el nombre de entrada. En la entrada es donde ustedes van a poder escribir fórmulas matemáticas, ¿ya? Y lo importante de la entrada es que nos permite graficar funciones, ¿ya? ¿Cómo se grafica una función? Recordemos, chicos, que una función tiene varias partes. Tiene el dominio recorrido, tiene el argumento y la variable, ¿ya? Entonces tenemos que entender bien que este programa nos permite diferenciar tanto el argumento como la variable como la función, ¿ya? Debido a eso es eh, bastante útil porque simplemente nosotros le colocamos cualquier función, por ejemplo f de x, fijan, yo simplemente ustedes, de hecho apenas ustedes aprietan F, colocan un paréntesis y ya se abren los dos paréntesis automáticamente. Por ejemplo, ustedes en su casa, este video la idea es que ustedes lo puedan ir viendo y usando GeoGebra vayan trabajando a la par, en paralelo, ya para que se acostumbren. Entonces colocan la variable va a ser x, por lo tanto ese va a ser el número que va a cambiar y le podemos graficar, por ejemplo, 3x menos 2, ¿ya? Y aquí está el gráfico de la función 3x menos 2. Ustedes pueden desplazarse, si ustedes quieren agrandar o disminuir la ventana, tienen que ir a esta opción. La primera nos ayuda a desplazar la vista gráfica de las ventanas de arriba, la segunda nos ayuda a aproximar y la tercera a alejar, o sea, son los zoom que se conocen, ¿ya? Vamos a moverlo acá. ¿Se fijan? Entonces esta es la función f de x igual 3x menos 2. Si ustedes quisieran graficar una función cuadrática, o sea, una función que tenga un exponente, se hace de manera similar. X y el cuadrado en GeoGebra y en general en todos los programas que utilizan funciones o lenguaje matemático, el cuadrado es el acento circunflejo que se le llama. ¿Ya? El acento circunflejo, como les digo. ¿Ya? Yo lo aprieto y no me aparece acá porque automáticamente apenas yo aprieto el acento circunflejo, se coloca automáticamente la potencia. ¿Ya? Se fijan que se coloca acá. ¿Cuál es el acento circunflejo, profe? Lo que se conoce como el tongo, que también es un nombre raro, que es ese simbolito que lo voy a escribir en pantalla, ¿ya? Para que lo puedan ver. Es este simbolito, ¿ya? El simbolito de la carita feliz, que espero que esté saliendo en pantalla. Como les digo, este programa a veces no me tira los botones, las ventanas emergentes, ¿ya? Pero si no, se los digo, es el simbolito con el que se hace la carita feliz, ¿ya? Ese símbolo de arriba, eh, que es como un signo más, pero hacia arriba, ¿ya? Entonces, ese sería el... De hecho, creo que si lo coloco, vamos a colocarlo. A lo mejor ahí lo pueden ver, ¿ya? Espérense un poco. No sé dónde quedó. No sé dónde quedó. El acento circunflejo. Acá estás. ¿Sí? No sé por qué no aparece, pero ese es el símbolo, ¿ya? El símbolo es la galleta de necesito. No nos vamos a detener en eso porque si no es el objetivo de la clase, nos vamos a alargar más de la cuenta. El punto es que si ustedes aprietan el acento circunflejo, pueden elevar al cuadrado, ¿ya? Y esto va a seguir elevando y va a seguir elevando dependiendo de lo que yo coloque. Entonces, como les decía, coloco un x al cuadrado, ¿ya? Más 3x menos 4, por ejemplo, esa función. Y nos grafica esta función, que es una función cuadrática que las estudiamos el año pasado. ¿Se fijan en lo rápido que es graficar en GeoGebra? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos ahora una función exponencial, lo que nosotros tenemos que hacer es escribir la función con la variable en el exponente. Entonces, por ejemplo, la función exponencial 2 elevado a x, la escribimos, 2 elevado a x, apretamos enter, y nos grafica esta función, ¿ya? Y si fuera 2 elevado a menos x, por ejemplo, menos x, nos grafica esta función de acá. Estas funciones lo que nos modelan es el crecimiento y el decrecimiento exponencial,
¿ya? Qué tan rápido crece o decrece una variable, ¿cierto? Que es lo que estamos estudiando. Entonces, fíjense que nosotros acá podemos graficar cualquier función. Por ejemplo, yo puedo colocar la función A no, porque no nos lee letras, nos va a tirar error, tienen que ser números para graficar. Pero, por ejemplo, 3 multiplicado por, la multiplicación es el asterisco, ¿ya? 2 elevado a, eh, qué sé yo, a 3x, ¿ya? Y esa función, o el 2 no, para no usar el 2 de nuevo, vamos a usar el 5, ¿ya? Esta función la grafica de esta manera, ¿se fijan? Cuando la función hace una curva hacia arriba, como en este caso, la función se dice creciente, y como es creciente, estamos hablando de un crecimiento exponencial. De la misma manera, o de manera análoga, si nosotros tuviéramos otra función, que en este caso, por ejemplo, voy a usar como ejemplo c, que fue el que utilizamos en el ejercicio 1 de la guía, si uso g de t, igual, 2 elevado a menos t, por ejemplo, una función decreciente. En este caso, cuando el exponente es negativo, hablamos de decrecimiento. Se fijan, la curva es distinta, la curva va bajando, ¿ya? Cuando la curva va bajando hacia la derecha, entonces hablamos de una función decreciente, por lo tanto estamos en presencia de un decrecimiento, ¿ya? La población se está reduciendo de manera exponencial, ¿ya? En la función creciente aumenta de manera exponencial y en la función decreciente disminuye de manera exponencial. Entonces, cosas que tenemos que notar. La variable puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Yo puedo poner P acá y poner P acá. Y fíjense que voy a hacerlo de nuevo mejor para que... ahí sí. Para que vean, por ejemplo, puedo poner cualquier función, o sea, lo lee de la misma manera. Supongan que para el problema del pasto van a elegir pasto y el tiempo lo van a llamar minutos, por poner un ejemplo, o días. Lo van a modelar en días, entonces ustedes podrían escribir la función PDD, ¿me entienden? Aunque suena raro, 3 elevado, estoy inventando, 3 elevado a D o a 4D. ¿Me entienden? Y el programa lo va a identificar. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que fijarse para poder utilizar GeoGebra? Para poder graficar funciones exponenciales. Que esté escrita de manera correcta la función. Es decir, una función, una letra mayúscula, ya o minúscula, puede ser minúscula también, pero lo importante es que entre paréntesis esté una variable y que después esté un igual y al otro lado la función exponencial que haga referencia a esa variable. Si ustedes lo hacen de esa manera, chiquillos, entonces van a poder graficar todas las funciones, ¿me entienden? Y recuerden que el objetivo de este trabajo es que ustedes analicen. Cuando la función es creciente, hablamos de un crecimiento. Cuando la función es decreciente, hablamos de un decrecimiento. ¿Ya? Eh, y básicamente eso, chicos, es cómo se grafican funciones en GeoGebra. Espero que les haya servido. Y nos vemos en la siguiente clase. Chao a todos.